Cantares 1:4. Leámoslo juntos. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te amo. Como ya mencionamos en el primer mensaje de esta serie, este libro de Cantares tiene varias aplicaciones y las más comunes son la relación matrimonial en su estado puro como Dios lo instituyó y la relación entre Cristo y su amada iglesia. Para entenderlo mejor es importante que escuchen el mensaje 1 de esta serie si no lo escucharon. Pero hermanos, en este versículo 4 que acabamos de leer, podemos ver que inicia con la frase: atráeme, en pos de ti correremos. Algo que meditaba como primer punto es que el Señor siempre nos está atrayendo a Él. Somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón, los que tapamos nuestros oídos a su dulce voz, los que cerramos nuestros ojos, los que estamos sordos y ciegos muchas veces. La iglesia está tan aturdida con tanto bullicio de este mundo que no puede darse cuenta de la realidad que su amado la atrae a buscarle más, a estar en una relación más cercana, porque la ama, porque Él quiere bendecirla con su presencia, con su gracia, su ayuda, su fortaleza y todo lo que Él da y provee. Pero hermanos, nosotros como iglesia muchas veces no lo entendemos. A Dios lo vemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis como un Dios amante del ser humano, llamándole y atrayéndole. Desde que vemos allá en Génesis 3, que no lo vamos a leer, pero allá en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que ellos se escondieron de Dios. Pero mire, Dios tan misericordioso no los dejó allí, sino que Dios comienza a llamarlos: ¿dónde estás tú? Y lo mismo hizo con nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros estábamos huyendo de Dios, nosotros estábamos escondiéndonos de Dios. Pero hermano, Él nos buscó y Él persistió en buscarnos, persistió en llamarnos por su grande amor, por su grande misericordia. Como cantamos muchas veces, ¿cómo olvidar tu tierna voz llamando? Y es que, hermanos, de verdad es maravillosa la misericordia de Dios, que a cada uno de nosotros tenemos diferente historia de vida, pero a cada uno de nosotros Él nos buscó, Él nos llamó y Él nos atrajo por su misericordia, por su amor y su bondad. Pero Dios sigue llamando y sigue atrayendo a su iglesia a una cercanía, a una comunión más íntima, a una comunión más real con Él. El problema es que nosotros somos los duros, los indiferentes, los sordos y los ciegos. Y como repito, no nos damos cuenta como iglesia que todo lo que pasa a nuestro alrededor, que todo lo que Dios permite a nuestras vidas es Él atrayéndonos, llamándonos para tener esa comunión más cercana y más estrecha con nosotros, con su iglesia. Lo que realmente necesitamos clamar a Dios es: Señor, quita esta dureza de mi corazón. Señor, quita esta indiferencia de mi corazón. Atráeme, pero que yo pueda entender cómo tú me llamas, cómo tú me atraes. Porque, hermano, Dios utiliza muchas formas para atraernos, para llamarnos, para llamar a su iglesia a esa dulce comunión como cantábamos hoy en la noche. Y Él quiere que cada día podamos estar más cerca de Él. Él atrae a su iglesia de diferentes formas. Número 1, nos atrae a través de Jesucristo, como ya lo hemos meditado. El amor de Cristo, la obra redentora de Cristo es la que nos constriñe, es la que nos empuja, es la que nos atrae. Ese amor eterno, ese amor verdadero, ese amor puro. Y Jesús mismo
mismo lo dijo. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 32. Dice la palabra: y yo, hablando Jesús, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y yo, si fuere levantado de la tierra, aquí está hablando de su crucifixión, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Porque, hermano, como hemos hablado en mensajes anteriores, este es el acto de amor más puro y perfecto que el ser humano puede experimentar en su vida. Y es el Espíritu Santo el que revela ese amor a nuestros corazones, a nuestras vidas. Pero como ya hemos hablado acerca de esto, vamos a ver otras de las formas que Dios utiliza para atraernos. Él también nos atrae y nos llama a través de su palabra. Cada mensaje, cada palabra, cada texto, cada lectura bíblica es Dios tocando a la puerta de nuestro corazón, llamándonos, atrayéndonos a Él, su Santo Espíritu hablando a nuestro corazón. Dios envía su palabra a los impíos, a los perdidos, para llamarlos al arrepentimiento y para llamarlos a la salvación. Y Dios llama a su iglesia, a su pueblo, también para que nos arrepintamos continuamente, pero para que nos acerquemos cada día más a Él. Y Él continuamente nos está llamando. Mire, hermano, cada texto que usted lee, cada palabra que usted lee, cada mensaje que usted escucha, es Dios tocando a la puerta de nuestro corazón. Es Dios llamando a nuestras vidas, llamando a su amada iglesia a ese acercamiento. Y leámoslo en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Este texto muchas veces se utiliza para evangelizar, pero, hermanos, aquí este texto no es para los impíos, es para la iglesia. El Señor Jesús hablando a la iglesia y diciéndole: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le está hablando a la iglesia de la Odisea, a la iglesia tibia: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él nos llama, Él nos atrae. Si alguno oye mi voz, y por eso Él envía palabra tras palabra, mensaje tras mensaje. Él dejó su bendita palabra para esto. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Está hablando de una comunión más íntima, más personal, porque la iglesia tibia lo tiene afuera. Y aquí dice: si alguno, no son muchos, no son miles, si alguno oye mi voz. Porque, hermano, muchas veces la iglesia del Señor está, como repito, con tanto bullicio de este mundo que no escucha al Señor llamando. O estamos tan absorbidos de materialismo, o tan absorbidos de nosotros mismos, o tan absorbidos por una vida solamente religiosa que no escuchamos su voz. Pero Él sigue llamando. Yo estoy a la puerta y llamo. Él nos está atrayendo continuamente. ¿Para qué? Para estar en esa comunión personal con Él, siempre atrayéndonos. Pero mire cuánta dureza. Él está llamando y estamos tan sordos, tan ciegos, tan conformes, tan indiferentes. Pero Él envía su palabra desde temprano y sin cesar, desde temprano y sin cesar. ¿Cuántas veces oímos un mensaje y nuestro corazón se conmueve? ¿Cuántas veces leemos un texto y bien experimentamos cómo Él está hablando a nuestras vidas? Pero, hermano, lamentablemente muchas veces no atendemos a su voz, no escuchamos su voz, pero Él sigue atrayendo a su iglesia. Atráeme, en pos de ti correremos. Además, su Espíritu Santo pone en nosotros deseos y anhelos, atrayéndonos a buscarle más.
Pero hermanos, está en nosotros el responder a esos impulsos que el Señor pone en nuestro corazón. Porque fíjese que la iglesia puede pedir: atráeme, en pos de ti correremos. Señor, atráeme a ti, atráeme a ti. Pero cuando Él nos habla por su palabra, cuando Él pone deseos en nuestro corazón, nos hacemos los desentendidos, o nos endurecemos, o nos hacemos los locos. ¿Cuántas veces no ha llegado a tu corazón el deseo de orar? ¿Cuántas veces no ha llegado a tu corazón el deseo de leer la palabra de Dios, el deseo de congregarte con seriedad, con entrega, el deseo de servirle? Esos deseos no vienen de nuestra carne, porque de nuestra carne no puede salir nada bueno. Es el Espíritu Santo el que está trabajando en nuestras vidas. Es Dios obrando en nuestros corazones. Es Dios atrayéndonos a Él. Porque hermano, Él produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él produce el querer, y cuando produce el querer hay que aprovecharlo. Pero hermanos, a todos nos ha pasado. ¿Cuántas veces está ahí el deseo, pero de repente hacemos otras cosas y no hacemos lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón? De repente pone el deseo de apartar un tiempo para estar a solas con Dios, y de repente se pasa el día y no lo haces. O de repente piensas: voy a hacer un ayuno, y se te pasa el deseo. Voy a comenzar a meditar la palabra de Dios, aunque sea un capítulo diario, aunque sea unos versículos, pero voy a comenzar, y se te pasa. Voy a comenzar a congregarme, nada ni nadie me va a apartar de buscar a Dios, y esos deseos se desaparecen. Y hermano, es Dios atrayéndonos con esos deseos. Dios produce el querer. Y si nosotros disponemos nuestro corazón y atendemos a la obra del Espíritu Santo, Él nos da la gracia para el hacer. Porque nosotros solos no podemos. Es Dios mismo el que produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Por eso a Dios sea toda la gloria, hermano. Nunca podemos gloriarnos nosotros mismos. Nunca podemos darnos la gloria de lo que hacemos o lo que no hacemos o de lo que algún día hicimos. Toda la gloria es para Dios, y Dios trabaja así en su iglesia, en su pueblo. Pero muchas veces no atendemos a esa atracción, no atendemos a esos impulsos, a esa obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero mire, hermano, cuando atendemos a esos deseos que Él pone en nuestro corazón, ay, hermano, jamás nos vamos a arrepentir. Jamás nos vamos a arrepentir. Para muchos va a parecer locura, para muchos será algo inentendible, ellos no lo van a entender, pero qué maravilloso es cuando Dios pone esos deseos. Y si usted atiende a esos deseos, Dios va a ir poniendo más deseos, más anhelos, y esos deseos se van a ir avivando en nuestros corazones, se van a ir encendiendo más a medida que somos sensibles a su voz. Pero el problema es que como no atendemos, como no ponemos ese empeño, como no nos humillamos ante la palabra de Dios o ante esos deseos del Espíritu Santo, nuestro corazón se va endureciendo y vamos cayendo en rutinas religiosas. Hoy tal vez no tienes deseos de nada. Hoy tal vez estás aquí, pero has perdido los deseos de sentir la presencia de Dios, de gozar la presencia de Dios, de ser lleno de su Espíritu Santo, de conocer más su palabra, de servirle, de buscarle. Tal vez has perdido esos deseos, pero Dios tiene el poder para avivar esos deseos en nuestros corazones. Si nosotros se lo pedimos: Señor, atráeme, atráeme, en pos de ti correremos. Otra forma en la que Dios nos atrae es en cada circunstancia que pasa a nuestras vidas, a nuestro alrededor. Número 4, cada bondad, cada misericordia, cada bendición es Dios atrayéndonos. Es que Dios es tan fiel, es que Dios es tan misericordioso. Él siempre está activo atrayéndonos, siempre está activo atrayéndonos.
Hace muchos años escuché un mensaje acerca en este texto y hermanos, yo oraba, Señor, atráeme, atráeme, atráeme. Pero hermanos, ahora que he leído la palabra del Señor y ahora con tanta experiencia, con tanto conocimiento, uno puede darse cuenta, es que Dios es fiel y Dios lo atrae a uno todo el tiempo, todo el tiempo. Todo, hermano, todo lo que Dios utiliza es para atraernos. Solo con ver esta maravillosa creación, Dios lo atrae a uno, hermano. ¿Cuántas veces usted no va caminando y mira aquel amanecer y a veces su corazón, hermano, comienza a palpitar y a adorar y a exaltar a Dios por esa creación tan preciosa? Usted puede ver hasta un pajarito, hermano, y ver la maravilla de Dios y poder glorificar a Dios, Dios atrayéndonos, Dios llamándonos. Hermano, todo lo que vemos a nuestro alrededor, nosotros mismos que somos creación de Dios, ver toda la perfección de Dios. Ese es Dios atrayéndonos por su amor, por su misericordia. Él nos atrae para adorarlo. Él nos atrae y así le vamos conociendo más. Y allí oramos y allí admiramos su grandeza. Allí admiramos su amor. Es que Dios es tan maravilloso, tan grande, tan fiel, hermano. Él nos habla, vemos las hormigas, vemos el cuidado que Dios tiene con las hormigas, con los pajaritos, con los animales en la selva, con los seres humanos. Es que su amor es maravilloso. Eso nos atrae, eso nos impulsa a orar, a buscarle, a exaltar su nombre. Atráenos. Cuánta bondad y cuánta misericordia experimentamos en cada momento. Es Dios atrayéndote, es Dios llamándote. Aún muchas veces endurecidos, alejados, tercos, testarudos, practicando el pecado, y Dios mostrando su misericordia y su amor. Y no es una aprobación a esa vida endurecida, es una forma de atraernos a Él. Es que Dios es fiel. Leamos unos pasajes, 2 pasajes vamos a leer nada más, para ver cómo Dios utiliza muchas veces esta forma para atraernos, su misericordia, su amor, haciéndonos bien. Leamos en Romanos capítulo 2, versículo 4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pongamos atención a lo que dice. Dice que son riquezas de su benignidad, riquezas de su benignidad. Benignidad es compasión y disposición genuina a buscar el bienestar de los demás, aunque nos hagan daño. Eso es entre nosotros los humanos, es fruto del Espíritu Santo, porque solo el Espíritu Santo lo puede producir en nosotros. Y Dios es benigno en su naturaleza perfecta, habla de esa benignidad. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia? ¿Cuánta paciencia nos ha tenido, hermanos? ¿Cuánto nos ha soportado? Aquí ninguno de nosotros puede decir, a mí no me ha aguantado nada, a mí no me ha soportado nada. Hermano, Él nos ha soportado desde que nacimos. Desde que nacimos, ¿cuánto nos ha soportado? ¿Cuánto orgullo? ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta rebeldía? ¿Cuánta necedad? ¿Cuánta hipocresía? ¿Cuánta falsedad? ¿Cuánta dureza? ¿Cuánta maldad? ¿Cuánto nos ha soportado? Las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Esa palabra longanimidad habla de larga paciencia en medio de todo, aunque claro, siempre hay un límite y por eso no debemos jugar con la paciencia de Dios. Pero hermano, como dice aquí, menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Esa benignidad, cuando Dios nos muestra tanta misericordia
misericordia y tanta bondad es Dios atrayéndote. Mire cuánta misericordia gozamos hoy. Y el que diga que hoy no gozó misericordia es porque está sordo, está ciego, no puede ver las misericordias de Dios. Váyase ahorita a un intensivo en el hospital, váyase ahorita a la morgue y piense si Dios hoy no ha mostrado infinita misericordia a su vida. La ha mostrado, hermano, la ha mostrado. Como muchas veces hablamos aquí, es que, hermano, su benignidad es infinita, no hay palabras. Como hablábamos la semana pasada, el amor de Dios excede a todo conocimiento. Nuestra mente no lo puede entender. Pero a medida que conocemos a Dios, vamos experimentando más su amor, vamos abriendo nuestros ojos a su misericordia, a su amor, y eso nos atrae, hermano, su benignidad, su paciencia, su longanimidad. Porque como dice el Salmo 103, Él no ha hecho por nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque, hermano, de lo contrario, no estuviéramos aquí. Ya estuviéramos en una condenación eterna, hermanos. ¿Qué merecemos nosotros? Pues no merecemos nada. Pero Él no nos ha hecho como nosotros lo merecemos, sino que ha engrandecido su misericordia por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Hoy somos su amada, hoy somos su iglesia. Y, hermanos, gozamos de esa benignidad todos los días, continuamente. Gozamos de su paciencia, gozamos de su amor. Pero, hermano, todos esos momentos de bendición, de misericordia, de bondad, todos esos momentos de bien, es Dios atrayéndonos. Hermano, en el día del bien debemos gozar ese bien, pero que ese bien, esa misericordia, quebrante nuestro corazón y nos lleve a buscarle más. Nos impele a decirle: Señor, gracias por todo, y aquí está mi vida. Te quiero buscar más por tanto amor, por tanta misericordia. Nunca podré pagar, como cantamos, como podré pagar tanto favor. Nunca podré pagar todo lo que tú has hecho conmigo. Pero, Señor, concédeme amarte más, estar más cerquita de ti, porque su amor es tan activo y siempre atrayéndonos, porque nos ama. Que Dios nos conceda un corazón sensible para darnos cuenta de esto. Cada amanecer Él nos está atrayendo. Cada misericordia, como dice la palabra, nuevas son a cada mañana sus misericordias. Él te está atrayendo. A cada instante de misericordia Él te está atrayendo. Cada día de paz y de tranquilidad, cada día de vida y de salud, cada día de experimentar tanta misericordia, es Él atrayéndonos. Pero a veces estamos tan ciegos que ni siquiera podemos ver tanta misericordia, hermano, tanta bondad que no merecemos. Leamos en el libro de Oseas, capítulo 11, versículo 4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Oseas 11:4. Aquí se refiere a cómo Dios liberó al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud de Egipto. Habría mucho que estudiar en este pasaje, pero veamos cómo dice aquí: con cuerdas humanas los atraje, no con cadenas de esclavitud, con cuerdas de amor. Aleluya, cuerdas de amor, hermanos. Esas cuerdas de amor cayeron sobre nosotros, atrayéndonos con tanto amor, con tanta gracia, liberándonos de la esclavitud y dándonos vida. Él quitó de sobre nosotros el yugo pesado de la esclavitud, del pecado, del vicio, de la obra de Satanás, para destruirnos y llevarnos a la condenación eterna. Y nos dio alimento y nos da alimento y nos sigue atrayendo con cuerdas de amor, con cuerdas de amor. El amado vive atrayendo a su amada muchas veces con esas cuerdas de amor, siempre, mejor dicho, con cuerdas de amor. Pero por nuestra dureza
Puede pasar lo que pasó con el pueblo de Israel en el versículo 2, Oseas 11:2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y mire cómo es el ser humano. Así nos pasa muchas veces. A veces lo vemos en otras personas, cómo Dios los llama, cómo les prolonga su misericordia, cómo les viene bien y bendición, y eso no los hace reaccionar. Pero Dios los está trayendo con cuerdas de amor y ellos, al contrario, se alejan más endurecidos. Pero nosotros como iglesia también muchas veces nos puede pasar que tanto más Él nos llama, enviando palabra tras palabra, mensaje tras mensaje, poniendo deseos en nuestros corazones, orando a través de su Espíritu Santo, mostrándonos su bondad, su misericordia, sus bendiciones, su amor. Tanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. Y en lugar de acercarnos más a Él, nos vamos alejando, dando pasitos. A veces no son grandes pasos, pequeños pasitos, pequeñas decisiones que nos van alejando de Dios. Que Dios nos guarde, hermano, que nuestro corazón no sea tan duro, que Dios obre en nuestras vidas. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, o sea, ídolos falsos, pues, dioses falsos, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Ellos le daban la espalda a Dios. Y miren, uno puede ver que esto sigue pasando. ¿Cuánta gente Dios mostrándole su amor, su misericordia, su fidelidad? Y la gente dándole la espalda a Dios, alejándose completamente de Dios. Incluso hasta volviendo a los pecados de antes, a revolcarse en la inmundicia de donde Dios los sacó. Y nosotros como iglesia, ¿cómo debemos cuidarnos? Porque, hermano, Él nos atrae con cuerdas de amor para que le busquemos más, para que nos entreguemos más a Él, para que le sirvamos por amor y gratitud, para que nos deleitemos en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo, hermano, delicias a su diestra para siempre. Dios quiere bendecirnos, pero qué duros somos muchas veces. Que nos sobre nuestros corazones, que quebrante nuestros corazones, que sensibilice nuestros corazones y podamos entender que todo lo que pasa en nuestras vidas es Dios atrayéndonos, atráeme, en pos de ti correremos. Número 5, otras veces Él nos atrae a través de los problemas, tribulaciones, angustias, enfermedades, tragedias, lágrimas. Todos en esta vida experimentamos circunstancias difíciles, el mundo allá afuera también. Pero mire, hermano, cuando vienen los momentos difíciles, muchas veces es ahí donde el corazón se sensibiliza más. ¿Cuántas veces es en los momentos difíciles cuando clamamos a Dios con el alma? A veces tal vez en el día bueno no valoramos los días buenos, no clamamos, no derramamos nuestras lágrimas adorando a Dios y buscando a Dios. Y muchas veces vienen los días malos y sabe, es Dios atrayéndonos. ¿Cuántas veces en medio de la tragedia usted puede postrarse y clamar a Dios con el alma? Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. ¿Cuántas veces en aquellos problemas que no sabemos qué hacer, ahí estamos buscando a Dios, clamando a Dios, buscando su presencia? Es Dios atrayéndonos. Pero fíjese que a veces es tan triste que ni siquiera en el día malo, ni siquiera en los problemas, en las angustias, en las lágrimas, ni siquiera allí entendemos que Dios nos está llamando, atrayendo a estar más cerca de Él. Y hermano, qué triste es eso, qué triste. Pero Dios siempre obra de esa manera. Fíjese que en el libro de Amós, capítulo 4, no lo vamos a leer. Dice la Biblia, y mire para acá, dice la Biblia que al pueblo de Israel los hizo pasar por hambre. Dice que los hizo estar a diente limpio, o sea, no tenían que comer.
los hizo pasar hambre, hubo sequía, hubieron plagas, hubo pobreza, hubo mortandad, fueron como tizón arrebatados del fuego. Pero en 6 versículos se repite 5 veces, pero no os volvisteis a mí. 4 veces dice, pero no os volvisteis a mí. Y una de esas dice, nunca os volvisteis a mí. Dios ha tenido que soportar eso en su pueblo, en el pueblo de Israel y en su iglesia. ¿Cuántas veces uno mira personas que, hermano, están pasando por tribulaciones, están pasando por angustias, por enfermedades, por situaciones difíciles, por escasez, pero no se vuelven a Dios en humillación, pero no buscan a Dios? Hermano, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Ellos no entendieron que Dios los estaba atrayendo y Dios tenía que decir, nunca te volviste a mí. Y la paciencia de Dios tiene un límite. El pueblo de Israel tuvo que vivir terribles experiencias por la dureza de su corazón, pero no entendía que Dios los llamaba, Dios los atraía, Dios los atrajo con cuerdas de amor, Dios los atrajo con plagas, con mortandad, con pobreza, pero nunca se volvieron a Dios. Leamos en el Salmo 78, versículo 32 al 37. Dice, con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Y eso le pasa a la iglesia, hermano. Dios nos muestra sus maravillas, Dios nos muestra sus misericordias, Dios nos sorprende muchas veces con tanta misericordia y con tanto amor, y no damos crédito a todo lo que Él hace, no damos crédito a todas sus maravillas, no damos crédito a todas sus bondades, a todas sus misericordias, a todos sus milagros, porque, hermano, cada día de vida es un milagro de Dios. Pero el pueblo de Israel estaba tan duro de corazón, y la iglesia de Cristo muchas veces estamos tan duros que no damos crédito a sus maravillas. Dice versículo 33, por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Leamos juntos el 34. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. 35. Y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Mire la dureza del pueblo de Israel. Y, hermano, el ser humano muchas veces es así. Por eso necesitamos que Dios obre en nuestras vidas, que Dios quebrante la dureza de nuestros corazones. Porque aquí dice que hasta que los hacía morir, entonces ellos buscaban a Dios. ¿Y cuántas veces la gente, hasta que ya está viviendo algo terrible, hasta que ya está a punto de la muerte, se vuelven a Dios? Y gracias a Dios que al menos aprovechan la oportunidad, porque otros ni siquiera eso aprovechan. Pero, hermanos, que podamos aprovechar en las buenas y en las situaciones difíciles a entender que todo es para acercarnos más a Dios. Entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio. ¿Cuántos hasta que viene una tragedia se acuerdan que tienen rodillas para doblarlas? ¿Cuántos hasta que viene un diagnóstico terrible se acuerdan que se pueden refugiar en Dios? ¿A cuántos he visto, hermanos, terribles situaciones? Hermanos que tal vez toda la vida los vi que nunca se afirmaban, eran de los que venían, iban y venían a la iglesia cuando les daba la gana, llegaban a la hora que se les daba la gana y siempre se miraba aquel desprecio. De repente, una enfermedad terminal. Pero gracias a Dios por aquellos que en su enfermedad terminal los pude ver buscando a Dios, aunque sea en su debilidad ahí postrados, tal vez ya sus últimos días, pero buscaban a Dios. Pero otros ni siquiera así, hermano. Que no nos pase a nosotros, que no nos pase a nosotros, que no nos acordemos de Dios solo en el día malo. Pero, hermano,
Cuando vienen las situaciones difíciles, también podemos ver a través de la palabra de Dios, Dios nos está llamando, Dios nos está trayendo, Dios nos está recordando: yo soy tu refugio, yo soy tu fortaleza, a mí puedes acudir. Y hermano, gracias a Dios, porque Dios siempre está trabajando, siempre está obrando en favor de nosotros. Pero esta gente, dice, se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero mira 36, pero le lisonjeaban con su boca, o sea, le alababan y comenzaban a hablar bonito de Dios, que eso abunda, hermano, en la iglesia. No, es que mi Diosito, no, es que mi papaito, no, es que mi Diosito. Y ya hemos hablado, a Dios no se le llama Diosito, porque Él no es chiquito, Él es el Dios excelso, glorioso, eterno. En la Biblia jamás encontramos un versículo que diga Diosito. Pero miren, le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. Porque a veces en el día malo, hoy sí Dios, hoy sí te voy a buscar, si me sacas de esta, hoy sí voy a ser fiel, Señor, hoy sí. Y son mentiras. Le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con Él, ni estuvieron firmes en su pacto. O sea, era solo de temporada. Hermano, Dios nos atrae de diferentes formas, de diferentes maneras. Nosotros, como la amada iglesia de Cristo, necesitamos un corazón sensible para que en toda circunstancia que vivimos en esta vida podamos ser atraídos por Él, por el amor de Dios, revelado cada día en nuestras vidas a través de Cristo, de su sacrificio redentor por nuestras almas, por su palabra, en cada bondad y misericordia, en cada bendición que recibimos, en su creación, en todo lo bueno que recibimos, en el día de tribulación o angustia o lágrimas, en todo lo que nos rodea, hermano, aún en el caos que vivimos en este mundo. Ese caos que usted mira tan terrible, que va de mal en peor en este mundo, eso nos debe llevar a ser atraídos hacia Él. Eso nos debería llevar a clamar, como dice Apocalipsis, y la iglesia diga: ven, Señor Jesús. Eso nos debe dar: Señor, es urgente, ven por nosotros. Señor, mira este mundo cómo está, Señor, y refugiarnos en Él y esperar más su venida. Pero lo que estamos haciendo como iglesia a nivel mundial es apagándonos más, todos tibios, fríos, materializados. Que Dios nos ayude, hermano. Atráeme, regresemos allá a cantar el 1:4. Atráeme, en pos de ti correremos. Solo en esta frase me voy a quedar. La próxima semana vamos a profundizar más en este versículo 4. Pero atráeme, despiértame. Otras versiones dicen: arrástrame tras ti, o hazme toda tuya. Hermano, que podamos decirle: Señor, atráeme de tal manera que mi vida, mi voluntad, mi tiempo, mi cuerpo, mis deseos, mis anhelos, mi fuerza, mi vida entera sea para ti. Atráeme. Dame un corazón que pueda entender cómo tú me atraes a ti. Atráeme tras ti. Eso muestra el anhelo ardiente de no quererse desviar, de no quererse apartar de Dios, de no querer seguir de lejos. Señor, atráeme. En pos de ti correremos. ¿Cuántas veces le seguimos de lejos? Y así podemos pasar toda la vida, hermano, de lejos, aún sirviéndole, pero sin esa estrecha relación y comunión con Él. Y este libro de Cantares habla de esto, de esa relación tan estrecha que debe haber entre Cristo y su amada iglesia. Atráeme, en pos de ti correremos. Cuando somos atraídos por Él, cuando somos sensibles a ese precioso llamado continuo, entonces allí fluye su gracia para correr en pos de Él, para ir en pos de Él. Allí va la amada iglesia que meditamos en el mensaje pasado, con su vestido blanco, lavado con la sangre de Cristo, siguiéndole a Él como Él lo manda. Como leímos en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo.
por amor, cuando mi amor hacia Él se vaya ampliando, cuando mi corazón se vaya ensanchando, cuando yo lo vaya conociendo más, cuando yo vaya entendiendo y vaya siendo sensible a su voz, cuando vaya siendo sensible a cómo Él me atrae con su misericordia para estar más cerca de Él. Entonces en pos de ti correremos, entonces iremos en pos de Él, negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz cada día para vivir para Él y siguiéndole a Él por amor, hermano, por amor. No un paso cada 10 años, en pos de ti correremos. Es que el amor de Él es el que nos constriñe a correr y ir en pos de Él, como lo hablamos en mensajes anteriores. Soltaremos todo para tomarlo a Él y no soltarlo jamás. Correremos en pos de Él para no alejarnos de Él. Fíjese que hace 12 años, y justo estaba predicando en este tema, solo que no con la amplitud de hoy, pero hace 12 años íbamos de aquí de la iglesia para la casa, era de noche, y vimos una situación muy triste en la carretera. Una familia se estaba mudando, ellos iban en su carro con todas sus cosas, pero hermano, nos llamó la atención porque en plena carretera iba un perrito corriendo atrás de aquel carro, y mi papá se fue atrás para cuidar al perrito, para alumbrarle. Pero hermanos, ¿cómo nos impactó ese cuadro? Porque aquel perrito iba a una alta velocidad en toda la carretera, y uno miraba, hermano, esa carretera, usted sabe, la subida, las bajadas, las curvas, y aquel animalito, por amor a sus dueños, no quería alejarse de sus dueños, iba corriendo y corriendo y corriendo. Entre paréntesis, esa es una irresponsabilidad y maldad de los dueños. Hermanos, nunca vayan a hacer eso. Búsqueles un hogar o llévelos a algún lugar donde cuiden animales. Pero mire, hermano, realmente esa es una crueldad. Y ahí va aquel animal corriendo. Cuando ya llegamos a la cuchilla, ese perrito iba cansado, hermano, iba cansadísimo, ya casi no podía correr, ansioso porque amaba a sus dueños y no quería alejarse de sus dueños, hasta que ya no pudo más. Pero hermano, eso me hacía pensar, si un animal ama de esa manera a sus dueños, si un animal va corriendo en pos de sus dueños sin importarle distancia, sin importarle cansancio, sin importarle obstáculos, ¿cómo no debería haber en nosotros tal amor para correr en pos de nuestro amado? Mire, aún los animales nos dan unas lecciones, hermano, porque el amor hizo que ese perro fuera en pos de sus dueños, y nosotros y la iglesia de Cristo, todos fríos, indiferentes, conformistas, apáticos, lejos de Él. En vez de tener más deseos, los poquitos deseos que teníamos ya se nos van apagando, nos vamos alejando, ya no nos importa si faltamos a la iglesia, si no faltamos, si sentimos su presencia, si no le sentimos, si le obedecemos o no le obedecemos. Hermano, vamos cayendo en una rutina religiosa tan terrible. Pensemos en esta noche, la gente se apasiona por un deporte, se apasiona por un hombre, por una mujer, se apasiona por el dinero y está dispuesto a entregar todo su tiempo y todas sus fuerzas por el dinero que aquí se va a quedar. La gente se apasiona por obtener fama, la gente se apasiona incluso por un vicio que lo va a destruir. Que Dios quebrante la dureza de nuestro corazón y venga a crear deseos ardientes por Cristo, que Él sea mi amado, que Él sea tu amado. Y mientras tanto, Él está tocando a la puerta de la iglesia. En Apocalipsis 3:20, que ya leímos, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Atráeme, en pos de ti correremos. Oremos en esta noche, pidámosle a Dios que venga a crear deseos, que venga a crear anhelos,
que Él venga a quitar esa dureza, esa ceguera espiritual, esa sordera espiritual que no permite escuchar su voz llamándonos a una comunión más cercana, a una comunión más íntima, a una búsqueda real y personal con Dios. Porque estamos acostumbrados a oír que otros le buscan, o estamos acostumbrados a ir y venir y que otros tengan comunión con Él, pero Dios te está llamando a ti a una comunión personal, a una comunión real con Él, porque tú eres parte de su amada iglesia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación personal con Dios? No te estoy preguntando cuántas veces vienes al culto. Puedes hasta vivir en una iglesia, en un templo, y no tener comunión con Él. Puedes hasta predicar y tener todos los privilegios que puedan haber en el mundo y no tener una relación cercana con Él. Él nos está llamando a una relación personal. Él nos está llamando a que nos podamos deleitar en su presencia, a que podamos hablar con Él, a que podamos deleitarnos en Él y vivir para Él. Que Dios sobre nuestras vidas y que todo lo que pase a nuestro alrededor podamos entender que es Dios atrayéndonos a esa relación con Él.